Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hacer un vídeo muy útil porque está habiendo mucho revuelo con el tema de los impuestos, el tema fiscal de YouTube. Si eres un partner en YouTube, pues seguramente hayas recibido un correo electrónico, o si no, entra en tu YouTube Studio y mira a ver si te llega alguna notificación en la que dice que tienes que actualizar o tienes que introducir tu información fiscal. Esto está siendo muy controvertido porque está hablándose, bueno, de que ahora YouTube va a cobrar un 20 y pico por ciento más o va a retener un 20 y pico por ciento, y esto no es del todo cierto. Así que nosotros vamos a explicar paso a paso en un momento cómo vamos a actuar con este formulario, y así seguramente pues te ahorres ese 20 y pico por ciento y sigas pues como estabas hasta ahora. Si eres autónomo ya sabes las gestiones que tienes que hacer, y si no lo eres y si tu canal no tiene demasiados ingresos, pues vas a seguir pues como estaba hasta ahora, ¿no? Vas a seguir pagando de una forma indirecta, o sea, te van a retener lo mismo que hasta ahora, pero no ese 20 y pico por ciento más que están diciendo por todos los sitios. Así que vamos directamente al lío y vamos a ver cómo rellenar paso a paso este formulario. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la web de AdSense, como una plataforma de anuncios de YouTube, de Google. Así que una vez que entramos en la página principal, si ya somos partner y todo el tema, pues nos saldrá seguramente esto de aquí arriba. Pone importante, compruebe si debe facilitarnos más datos fiscales. Todos los creadores y partners de YouTube deben enviar su información fiscal para garantizar que los impuestos pertinentes que se apliquen a sus gastos sean correctos. Esto es lo que decía antes, no se va a retener un 20 y pico por ciento porque sí. Habrá momentos, habrá casos especiales en los que sí, pero normalmente no. Pero esto hay que rellenarlo sí o sí. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente darle a este botoncito que pone gestionar información fiscal. Pinchamos en él. Y ahora pues ya dice gestionar la información fiscal. Facilita o actualiza tu información fiscal. Y aquí abajo tenemos un botón que pone añadir información fiscal. Pues le damos ahí, nos sale una ventanita en la que nos logueamos con nuestra cuenta, en la que tenemos asignada en YouTube, por ejemplo, o en AdSense. Y ya tenemos aquí información fiscal de Estados Unidos. ¿Qué tipo de cuenta tienes? ¿No? Y si sale tu nombre, pues una particular, no somos una empresa. Vale, pues nada, siguiente. ¿Eres ciudadano o ciudadana residente en Estados Unidos? No. Pues le damos a siguiente. Y ahora, ojito con esto. Pone seleccionar el formulario fiscal W8. Pues nada, tienes dos opciones, el W8 BEN y el W8 ECI. El primero, el 8 BEN, es para personas físicas fuera de Estados Unidos y tal. Y el 8 ECI es para personas o empresas físicas fuera de Estados Unidos que sí tienen actividad en Estados Unidos. Actividad económica me refiero. Entonces nuestra opción sería la primera, ¿no? El formulario para personas físicas fuera de Estados Unidos, y que también sirve para reclamar beneficios por un tratado fiscal. Nosotros en España tenemos un tratado fiscal, así que le damos a la primera, W8BEN, y le decimos ir al formulario W8BEN. Bien, aquí tenemos ya el nombre y después nos sale nombre comercial o entidad excluida. País de ciudadanía. Aquí tenemos que marcar, si eres de España, pues España. Si eres de otro país, pues otro país. Y donde pone número de identificación fiscal, que pone TIN, bueno, aquí sería pues, nuestro DNI, ¿no? Aquí en España. Donde pone TIN extranjero, ahí colocamos nosotros nuestro DNI. Voy a colocar el mío, lo tapo. Bien, y ahora le damos a siguiente. Aquí, pues vamos a directamente a poner nuestra dirección, el domicilio, ¿no? La dirección de residencia permanente es un apartado de correo temporal. Bueno, pues esto en este caso no es. Así que yo voy a rellenar esto, que esto es simplemente poner vuestra dirección, y ya está. Bien, una vez que hemos rellenado el tema de la dirección de residencia y tal, tenemos una opción que pone tratado fiscal. ¿Estás reclamando un tipo de retención reducido en virtud de un tratado fiscal? Si le decimos que no, según la legislación fiscal de Estados Unidos, es posible que se aplique una retención del 30% para ciertos pagos. O sea, cuidado con esto. Entonces nosotros tenemos que marcar sí, porque nosotros en España tenemos un tratado fiscal y tenemos que indicarle sí, y le decimos que estamos en España. Os vuelvo a decir, probad vuestro país. Si sois de otro sitio, pues probad en vuestro país. Marcamos esta casilla. Y donde pone tasas y condiciones especiales le tenemos que decir servicios de AdSense, y
cuando marcamos nos sale artículo y párrafo y tipo de retención. Pues aquí en artículo y párrafo le decimos el que hay. Si eres otro país, pues seguramente a lo mejor es otro diferente, pero bueno, le ponéis seguramente solo marque uno. Y en tipo de retención le decís tipo reducido. Con esto vamos a hacer que no nos retengan más de lo que ya retienen. Que es que cuando nosotros cobramos de AdSense, cobramos de YouTube como partner, ya no están reteniendo algo allí en su país. O sea, esto lo que va a hacer es que sigamos como estábamos, ¿vale? Entonces todo esto hay que marcarlo, que cumplimos y tal, y hay que aceptarlo. Y hacemos lo mismo en películas y televisión, YouTube o Google Play. Pues lo mismo, marcamos tipo reducido y le decimos que aceptamos como los términos, ¿no? Y después otros derechos de autor, igual. Párrafo, el que hay, tipo de retención, reducido. 0%. Y volvemos a marcar lo que son como una especie de declaración, ¿no? Le damos a siguiente. Y una vez que tenemos esto, pues ya lo que tenemos que confirmar que hemos revisado los documentos fiscales. Aquí tendríamos los formularios que con lo que hemos rellenado nos van a crear. Son unos formularios fiscales. De una manera rápida y fácil lo hemos rellenado. Confirmamos que hemos revisado los documentos. Echadle un vistazo, por favor, si os habéis equivocado en algo o lo que sea. Y le damos a siguiente. Hay una certificación que hay que leer, evidentemente. Y tu firma. En tu firma pues hay que poner el nombre completo, el nombre con el que está registrado. Y dice, ¿eres la persona que figura en la sección firma? Sí, soy la persona que figura. Y relleno este formulario en nombre propio. Esto es solo por si eres el representante de otra empresa o representante legal de alguien, pues tendrías que marcar lo otro, ¿no? Le damos a siguiente. Y aquí nos pregunta, en el número 6, actividades y servicios ofrecidos en Estados Unidos y declaración jurada. Ahora dice, el individuo o la entidad identificados en la sección identificación fiscal ¿ha llevado a cabo alguna actividad o servicio para Google en Estados Unidos? No. No. Y certifico que es así. Declaración jurada de cambio de estado. ¿Vas a enviar información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado que no ha recibido pagos? Pues aquí es si alguna vez has recibido pagos en Google, o sea, en YouTube o lo que sea, pues ya le tendrías que aceptar o elegir facilito información fiscal para un perfil de pagos ya creado que ha recibido pagos. ¿Nosotros hemos recibido pagos? Pues sí, aunque sea poco, pero lo que sea. Y hay que marcar como la aceptación. Cada cosa que marques va a tener que como corroborar de una forma legal, ¿no? En este caso te lo ponen como muy, muy duro, ¿no? Bajo pena de perjurio confirmo que la información y el certificado proporcionado, Bueno, pues sí, efectivamente, le damos ahí. En cambios no tenemos que marcar nada, no sé que haya cambio. En principio, si hay cambios importantes, descríbelo. No hay nada, pues enviar. Una vez que le demos enviar, pues ya tenemos todo esto y ya tendríamos todo esto este revuelo, esta información que está viendo por sitios confusos. La gente está diciendo que es el fin de YouTube porque nos van a cobrar más. No. A ver, esto simplemente es como los bancos cuando te contactan para que les revises la información tuya, domicilio y tal, de información. Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es lo mismo. Aquí te están pidiendo, pero en casi ningún caso prácticamente va a haber cambios a nivel económico. Va a seguir ganando lo poco que se gana en YouTube si eres un canal pequeño, o lo mucho que se gana si tienes un canal bastante bien posicionado. Así que espero que os haya servido este vídeo. Si os ha gustado, por favor, os pido vuestra suscripción al canal, vuestra campanita, y evidentemente pues comentarlo si os ha parecido útil, si no os ha parecido útil. Todo eso se agradece mucho porque estos vídeos los hago prácticamente pues por ayudar un poquillo, porque sé que hay mucha gente que se puede liar en este caso, son cosillas complicadas, el tema fiscal, y espero que te haya servido de ayuda. Espero verte pronto por aquí y échale un vistacillo a otro de mis vídeos por si hay algo que te interesa y nada, nos vemos en breve. Adiós.